Bienvenidos y bienvenidas al foro virtual denominado Desarrollo de Lectoescritura y Recuperación de Aprendizajes. En este espacio daremos cierre al proceso de orientaciones, donde también socializaremos cada una de las interrogantes que ustedes nos depositaron en nuestro buzón digital. Esto lo haremos con el apoyo de especialistas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Bien, en este espacio daremos la palabra a cada uno de los especialistas que nos acompañan del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para que ellos puedan dirigirse a la audiencia, que nos digan quiénes son y de dónde vienen. Licenciada. Buenos días, Judith. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos los docentes, agentes educativos, asistentes técnicos de primera infancia que nos sintonizan en este webinar. Mi nombre es Diana Aquino, soy especialista en primera infancia y actualmente trabajo en la Dirección Nacional de Educación y Currículo del Ministerio de Educación en la Gerencia de Primera Infancia. Gracias por acompañarnos, licenciado. Saludos, Judith. Saludos, Diana. Saludos a todos los docentes y agentes educativos que nos acompañan. Es un gusto estar acá. Mi nombre es Bernabé Pineda. Trabajo en la Dirección Nacional de Educación y Currículo, en la Gerencia de Primera Infancia, y estamos aquí con todas las ganas para acompañarles en este foro. Gracias por estar en este foro virtual para poder darle respuestas a cada una de las preguntas que los docentes, ATPI, todos aquellos que nos sintonizaron en los webinars, depositaron en el buzón virtual. Así también queremos invitar a toda la audiencia que nos está sintonizando esta mañana para que ellos puedan estar en el chat, ¿verdad? Puedan ponernos ahí de dónde son, quiénes son, de qué institución nos visitan y también registrarse a través del formulario que aparece en la barra del chat en la parte superior. Y para más información también pueden consultar los enlaces que aparecen en la grabación de este webinar, en la parte de abajo, en la descripción. Bien, vamos a pasar entonces al momento más esperado, que es las respuestas de las interrogantes. ¿Cuál va a ser la mecánica que vamos a desarrollar esta mañana? Va a ser que tenemos este bowl lleno, bueno, no lleno, ¿verdad? Pero sí con algunas preguntas que depositaron los agentes educativos y todos los docentes en el buzón. ¿Y cuáles fueron las que más dudas tenían ellos? Ahí están, así que vamos a ir sacando una a una y ustedes van a ir dándole esa respuesta. Vamos con la primera entonces. ¿Qué tan importante es para los niños y las niñas en el proceso de aprendizaje conocer los pasos o indicaciones de las actividades que van a realizar independientemente de cuál actividad sea? Qué interesante la pregunta, porque justamente esto se enmarca en el derecho del niño y la niña a estar informado sobre las actividades que se están realizando y la participación que tiene en estas actividades. Pero es de suma importancia que en este acto de participar, tener una participación activa, la maestra o el padre o la madre de familia debe informar al niño de qué es lo que se espera de él y cuál es el proceso que se va a realizar en el desarrollo de la actividad. No importa la actividad que sea, si es la actividad del baño, si es una actividad lúdica o si es una actividad para aprender o desarrollar alguna destreza, es importante que la maestra o la familia informe al niño de cuál es lo que se espera de él. Entonces, creo que es una pregunta súper importante, porque sin importar cuál es la actividad, el niño y la niña debe saber qué es lo que se espera de él y lo que va a realizar durante la actividad. Entonces, porque así se puede preparar emocionalmente y también puede prepararse para aprender. O sea, es mucho más fácil si se siente respetado. Gracias, licenciado. Vemos que no importa si es en el hogar, ¿verdad? O en el círculo o en la escuela, es importante compartir esas indicaciones. Vamos a la segunda entonces. Vamos a darle el espacio a Diana. ¿Cuál es el momento indicado para realizar el ejercicio de la lectura de imágenes con lactantes? Bueno, muy interesante pregunta, la verdad. No podríamos hablar de un momento o de una etapa en específico, ni para los lactantes ni para los niños o niñas más grandecitos. Tenemos que desde el nacimiento es un continuo leer el mundo. Para un niño cuando recién nace, en sus primeros 6 meses, digamos, lo primero que él va a hacer es leer a mamá.
Y esto es algo muy interesante y muy bonito porque lo primero que ellos hacen es leer sus facciones, ver su cara, leer sus gestos. Esto aparecería como un primer momento, digamos, de lectura con los lactantes, en este caso. Hay que considerar aquí mucho la actividad rectora de cada etapa de nuestros niños y nuestras niñas. En este caso específico de los lactantes, como nos hablan, la actividad rectora es el vínculo afectivo. Más adelante vendrá la exploración de objetos. Entonces, es muy importante propiciar el espacio en el que mamá tiene la oportunidad de leer al niño. ¿Qué va a hacer el niño en ese momento? Como en primer lugar, buscar de dónde viene esa voz. Luego la mamá con su intención lectora, el niño se dará cuenta que esa voz que le está hablando y ese libro que tiene delante tienen una relación y tienen una conexión. Entonces, más adelante, cuando aparece la exploración de objetos, vendrá el momento en el que el niño ya tome con sus propias manos ese libro y lo vuelva pues casi que un juguete, porque es en lo que se convierte. Y el niño tiende a chupar el libro, a morderlo, a pasar las páginas del inicio al final. Y es importante recalcar que como adultos o como agentes educativos no debemos sentirnos frustrados por esta situación, porque es algo de lo más normal y natural la exploración en esta edad. Es la manera en la que el niño está conociendo ese libro. Y no es correcto que queramos imponer o forzar a que vamos a iniciar la lectura desde la página 1 hasta la página 5, porque yo adulto así lo quiero. Es bien importante, sobre todo en esta etapa de niños lactantes, que se respete el interés del niño, que si él quiere chuparlo, que si él quiere morderlo. Ya más adelante vendrán momentos en el que se le marquen pautas lectoras, en el que el niño, por la propia naturaleza y por las interacciones con la mamá, vaya entendiendo la manera de usar ese libro. Gracias por tan interesante respuesta que nos ha propiciado. Vamos a continuar entonces con la siguiente. Hoy le vamos a dar el paso a Bernabé. ¿Qué actividades se podrían realizar para la transición de un nivel a otro sin necesidad de exponer a los niños o a las niñas al contagio por coronavirus? Es súper interesante que surjan preguntas de este tipo en estos webinarios, porque hablar de transición o de educación para la transición es súper complicado, porque uno puede pensar en actividades específicas para momentos específicos de la vida de un niño, o digamos de las etapas en las que va viviendo un niño o una niña. Pero es muy complejo en realidad, porque hablar de transición, las transiciones son muy variadas. Por ejemplo, los niños viven transiciones que son bastante difíciles para ellos. Por ejemplo, las transiciones que hacen de la casa a la escuela, pasar de un espacio donde ellos han estado en contacto con la familia, o sea, todas sus actividades son en realidad solo con mamá, con sus hermanos, pero de repente pasan a un ambiente, uno, que no conocen, y dos, que es un ambiente totalmente diferente, porque de un ambiente más familiar, más hogareño, pasan a un espacio que es más controlado. Entonces todas las condiciones son propicias para algo que en este caso es procesos de aprendizaje. Entonces la maestra o la familia en estos procesos de transición tienen que propiciar diferentes estrategias para que el niño y la niña pueda sentirse cómodo en ese proceso. Pero transición es mucho más complejo, porque por ejemplo ahora que hablamos de lectoescritura, uno piensa por ejemplo en cómo este proceso, por la complejidad que tiene, inicia lo que ya decía Diana al inicio, inicia en un momento que es desde el desarrollo propio del niño. Él va desarrollando como esa profundidad, su visión se va adaptando a entender más lo que está sucediendo con el mundo, y agarra el libro como objeto, entonces lo empieza a hojear, lo empieza a mirar, empieza a hacer diferentes cosas con él. Pero hay una intención en todo esto. Entonces la parte interesante de hablar de transición es justamente pensar que los procesos también requieren transición y requieren cuidado, requieren ese cuidado cariñoso y amoroso de parte de la maestra
para que se dé cuenta que hay una parte que es natural de la necesidad de explorar y otra cosa que es intencionada. Entonces la intención viene del hecho de, por ejemplo, leerle, o sea, agarrar un libro y hacer una lectura, agarrar una imagen, presentarla, hablar y conversar sobre ello. Entonces yo creo que por eso es que decía que hablar de transición es súper complejo y hay momentos complicados, por ejemplo, para el niño, por ejemplo, transitar de la parvularia al primer grado, que hay unos cambios metodológicos, hay unos cambios de espacio, hay unos cambios de situación que son complejos para el niño. Y estos son los que deberíamos tener como en consideración porque hay que garantizar que el niño y la niña en este proceso pues es bien recibido y siente que aquí hay algo creado para él. Y ya en el webinar anterior hablaban, por ejemplo, de un proceso de adaptación y hablaban de condiciones de decorar la puerta, de decorar el aula, de poner elementos que hagan que el niño se sienta conectado con este espacio. Entonces es súper necesario pensar en el niño y la niña. Y aquí pensamos en cuál es el derecho del niño y la niña. Y el niño necesita este espacio acondicionado y este espacio amoroso y cariñoso para que su aprender, su transitar, su caminar por el primer grado, su caminar hacia el segundo grado sea realmente agradable, que le produzca satisfacción, que su aprender sea realmente divertido, que sea a través del juego, que sea a través de actividades lúdicas, y eso es justamente lo que uno esperaría de un proceso de transición, porque el niño y la niña debiera en realidad disfrutar ese proceso de aprender. Entonces creo que actividades habrían muchas que uno podría pensar, pero todas deberían estar enmarcadas en el respeto y en el derecho y en ese cuidado amoroso. Gracias, licenciado. Vemos cómo el proceso de transición está a cada momento, ¿verdad? En todo el proceso de desarrollo de los niños y de las niñas. Bien, vamos a pasar a la siguiente interrogante entonces, y es, ¿qué actividades se deben realizar con un niño que se le dificulta expresarse debido a que no puede pronunciar las letras R o S? Muy bien, muy interesante. Ahí habría que ver algunos factores, que en primer lugar sería la edad de ese niño o de esa niña. También tendríamos que tener en cuenta si no hay alguna presunción de alerta o alguna alerta en el desarrollo. Esos son factores a tener en cuenta antes de pasar a la práctica. ¿Qué actividades se pueden hacer? Pues las recomendadas en este caso son las actividades orofaciales, que involucren todos los órganos que están involucrados en el habla. Entonces, se podrían hacer ejercicios de praxis lingual, que son todos los que involucran el movimiento de la lengua, que sería sacar la lengua, meter la lengua, tocar las mejillas con la lengua, etc. Ejercicios de praxis labial, que implican todos los que tengan que ver con los labios, hacer sacar, sonreír hacia un lado, hacia el otro lado, etc. También un ejercicio muy importante y muy utilizado es el colocar una pajilla o un lápiz a modo de bigote. Entonces lo ponemos acá y ponemos al niño así. Es una actividad que, aparte de ser divertida, ayuda a desarrollar precisamente el lenguaje, sobre todo en casos que encontramos dificultad en la pronunciación de ciertas letras. Y por último, pero no menos importante, también es necesario hacer ejercicios de respiración. ¿Qué ejercicios podremos realizar? Por ejemplo, con una pajilla soplar, absorber agua o algún líquido, o soplar dentro de ese mismo líquido, propiciarle a los niños instrumentos de viento para que el niño esté ahí practicando. Eso va a hacer que poco a poco, porque es un proceso, no es que lo hice ahora y el día de mañana la niña o el niño ya. No, esto es un proceso al que hay que darle continuidad. Entonces, son actividades que se deben sistematizar y orientar. Y creo que los docentes de apoyo a la inclusión están muy especializados en esa área y podrían ayudar
incluso dentro de los círculos de familia también, en caso de detectarse alguna alerta, que esa dificultad de la pronunciación de algunas letras provenga de alguna alerta, en los círculos de familia o en las parvularias se les puede referir con las personas idóneas para tratar esto. Muchas gracias por tan importante aporte. Vamos a darle seguimiento entonces a la siguiente interrogante. Sí. Y es: ¿cuál de los siguientes métodos es más apropiado a utilizar para el desarrollo de la lectoescritura? Y se mencionan 3: el silábico, el fonético o el de jardín. Licenciado. Yo decía que el tema de la transición iba a ser una pregunta difícil, pero en realidad esto, ¿cómo elegir un método? ¿Cómo se define cuál es el mejor método? Y yo antes hablaba del derecho del niño. Yo creo que siempre vamos, o por lo menos yo siempre voy a insistir en el hecho de pensar en cuál es el derecho del niño y la niña. Entonces aquí creo que la elección del método debe ser el método más respetuoso de esos procesos. Tiene que ser ese método. Y generalmente se utilizan otros métodos que son como muy punitivos. Se utilizan métodos que son que se castiga al niño con un montón de planas, o que se le pone a hacer otro tipo de cosas que en realidad no es lo que debería suceder, ¿no? Entonces creo que los métodos globales son los que mejor se adaptarían a este propósito, y uno podría pensar en métodos basados en el texto, por ejemplo, o basados en la frase, basados en la oración o basados en las palabras, o sea, que le dan contexto a la lectura, que le dan contexto a la escritura, porque hablar de aprender a leer y escribir es un proceso cultural bastante complejo, pero que el niño y la niña no debería sufrir en ese proceso, debería ser divertido. Entonces, y si es desde el contexto, pues el niño y la niña lo va a aprender desde lo natural, desde lo que está sucediéndole alrededor. O sea, es conversar, es hablar, es intencionar algo que está relacionado con su vida, con su diario vivir. Entonces hablamos y escribimos de lo que tenemos ahí, de cómo nos alimentamos, de cuando nos bañamos, de cómo interactuamos, de cuando jugamos, pues de eso natural que es ir de compra al supermercado, hacer la lista, o sea, todos estos métodos que hablan de partir de eso que es lo normal, o sea, el texto normal, creo que es el método que deberíamos utilizar. Es decir, hablar de métodos globalizados o globalizadores son métodos que son los que están más cercanos a respetar al niño y la niña. Entonces, es súper importante, entonces, pensar en que el niño y la niña tienen un derecho, y que ese derecho es el derecho a la participación, y que ese derecho es el derecho a la expresión, y que como tal debe ser enmarcado todo el proceso de aprender. Entonces la elección del método no es a elección del maestro, es porque el que domino yo, ni es la elección de cuál es el más fácil, sino es cuál conviene más al niño y a la niña. Entonces creo que eso es como lo que hay que considerar. El método debe ser pensado en función de lo que el niño y la niña necesita. Y en este caso, como lo que decía es que podríamos elegir ese métodos que no sean tan sintéticos, sino que sean más globales. Muy interesante ese aporte para los maestros que tenían esa duda. Esperamos que ellos puedan, ¿verdad?, haber solventado esa necesidad. Vamos a la siguiente interrogante. Y dice: ¿las niñas y los niños que presentan dificultades auditivas desde la gestación pueden recibir estimulación prenatal auditiva? Ajá, muy interesante esa pregunta, porque a veces tenemos conceptos muy errados sobre la estimulación prenatal. Y es que, bueno, en primer lugar sería muy difícil detectar si hay una discapacidad auditiva en el momento en el que el bebé está en el vientre de la madre. Por otra parte, sí se puede realizar una estimulación auditiva pese a cualquier condición que podría estar pasando, porque es importante recalcar que la estimulación auditiva no se realiza propiamente por el oído del bebé, sino que a él, adentro del vientre de la madre, le llegan las ondas acústicas. Entonces, el bebé está en constante estimulación, no solamente cuando mamá le habla,
sino que él escucha los ruidos intestinales, los ruidos del corazón de la mamá. Ahora también pueden haber otros agentes externos, por ejemplo, la voz del papá o de la pareja, de la madre embarazada. Es importante no detenernos a hacer la estimulación prenatal, independientemente de las causas que se puedan suponer, como en este caso una discapacidad auditiva. Muchas gracias por tan interesante aporte. Vamos a continuar entonces con la siguiente interrogante. Más preguntas. Más preguntas, claro. Y es indispensable que los niños y las niñas que no tuvieron acceso a la educación inicial y la parvularia reciban alguna retroalimentación de estos niveles hoy que se encuentran en la educación básica. Yo creo que la pregunta por sí misma ya te dice, es importante. Sí, es importante. Es de suma importancia. Cuando un niño o una niña llega a la escuela, generalmente tiene ya unos aprendizajes, independientemente de si ha asistido a un círculo de familia o otro, tiene unos aprendizajes. Entonces, pero puede ser que a la hora de proponer el proceso de aprender o una situación para aprender, la maestra se dé cuenta que el niño y la niña hay elementos conceptos que no domina, hay procesos que no domina. Entonces la maestra debe proponer al niño unos procesos que sean anteriores a esto. A esto se le llaman prerequisitos. Es, por ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero que el niño y la niña aprenda a sumar en el primer grado y yo me doy cuenta que no, entonces que todavía no lo logra, entonces puedo regresar a hacer conjuntos, a hacer agrupaciones, puedo pensar en otros procesos que son anteriores a la suma, que el niño y la niña debería tener acceso. Quizás requiere hacer más, algún niño de repente le serviría mucho hacer colecciones de hojas, de piedras, de otro tipo de elementos antes de llegar a hacer la operación misma. Entonces, cualquiera sea el proceso que esté realizando, o sea, el niño llega al aula y este niño requiere unos elementos que son básicos. Y puede ser que, aun cuando no haya asistido a la escuela, como digo, la familia sí haya ofrecido estas oportunidades de estimulación y el niño en realidad haya desarrollado todas estas capacidades que uno piensa que las tiene que desarrollar en la escuela. Entonces la familia tiene un papel preponderante en el desarrollo de los niños y las niñas, porque aunque no vaya a la escuela, va a encontrar elementos que son prerequisitos para un aprendizaje. Entonces, por ejemplo, la participación en la elaboración de la lista de compras, elementos que tienen que ver con agrupar sus ropas, sus calcetines, o sea, son una serie de elementos de la vida cotidiana que son básicos, pero la maestra tiene que tener siempre esa visión de qué es lo que necesita el niño o la niña, qué es lo que la niña y la niña va a requerir. Entonces siempre vamos a volver al marco del derecho, o sea, nos ponemos en el plano de que el niño y la niña requiere para su aprendizaje unos procesos que sean respetuosos, que sean cariñosos, porque es que aquí nos encontramos con una cosa bien complicada. Muchas veces cuando el niño y la niña le cuesta aprender, nos enojamos con el niño. Y no debería pasar eso, o sea, lo que deberíamos es proponer soluciones. ¿Qué le proponemos? ¿Qué le ofrecemos para que ese aprender sea más fácil? O sea, ¿qué es lo que necesita? Y yo creo que en el marco de la pregunta, o sea, lo que deberíamos ofrecerle a este niño es lo que él merece como ser humano para que le resulte fácil, para que aprender sea divertido. Yo insisto en lo de divertido porque debería ser justamente aprender una fiesta, aprender debería ser diversión, debería ser fiesta pura todo el tiempo. Entonces eso es como lo que debería pasar en las parvularias, en los primeros grados, en la educación básica. Aprender debiera ser divertido. Entonces, para que yo me pueda divertir aprendiendo, requiero los apoyos y la maestra tiene ese rol, la maestra y la familia, de mediar entre lo que yo tengo que aprender y cómo lo aprendo. O sea, la mediación es esa. O sea, cómo yo puedo acceder más fácilmente a ese conocimiento. Entonces, la invitación es a los docentes a que piensen siempre en el niño, en la niña, en lo que merece el niño, en lo que tiene derecho y cómo elijo yo la mejor actividad para apoyarle en eso que aún no sabe.
Muchas gracias por esa intervención y pues vamos a dar paso a la siguiente. Y es, ¿existe alguna edad específica en que se desarrollen las etapas de la lectura o estas dependen del ejercicio de estimulación y estilos de aprendizaje? Aquí, si me la prestas. Claro. Tiene 3 elementos súper interesantes. Lo primero es si hay una edad específica. Y yo creo que, primero, sí hay etapas de desarrollo de la lectoescritura. Hay momentos en los que vamos a requerir lo que ya decía Diana, o sea, que hablemos y conversemos sobre las cosas comunes, que hablemos, por ejemplo, de lo que está sucediendo. Hay un momento, por ejemplo, muy necesario, que es en el momento de la lactancia materna. La madre habla con el niño, o sea, es una relación directa. O sea, no solo lo amamanta, le habla. Ese momento es necesario. Después empieza otro momento que es, digamos, que lo tiene que cambiar. Entonces le cuenta qué es lo que está sucediendo, le dice qué es lo que está haciendo, que lo está cambiando, que lo está bañando, que le está poniendo el diaper, le está poniendo la camisa. Le habla de ese proceso, le cuenta de qué es lo que está sucediendo. Luego también hay otros momentos que es la alimentación. Le cuenta qué es lo que está comiendo, qué es lo que ha hecho. Incluso le podría contar cómo lo preparó. Entonces esta conversación es necesaria, es una etapa necesaria. Luego vienen otras etapas en las que ya intencionadamente empezamos a leer. O sea, la madre agarra un libro, agarra el álbum, incluso el álbum familiar. Debería ser un espacio de lectura, porque leemos las emociones, lo que plasmábamos ahí. Entonces, ahí sí hay etapas específicas. Y aquí hay una cosa súper importante. No podemos correr con el desarrollo de los niños y las niñas. ¿Por qué queremos que corran? O sea, ¿por qué queremos que lean ya? ¿Por qué queremos que escriban ya? Hay un momento para cada una de esas cosas. Entonces, por eso creo que y te pedía la pregunta, porque primero es hablar un poco de las etapas. Hay etapas. O sea, hay etapas en las que el niño y la niña va a querer explorar, y hay otros momentos en los que va a necesitar jugar, y otros momentos en los que va a colorear, y otros momentos en los que va a preguntar, ¿y esto cómo se escribe? ¿Y aquí qué dice? ¿Y cómo se escribe mi nombre? Esto va a surgir en principio de él, pero también del hecho de que intencionemos esta situación. Y lo otro es que la otra pregunta que decía, si dependen del ejercicio de estimulación. Por supuesto. O sea, un niño y una niña que no, en la casa nadie lee, en la casa nadie escribe. O sea, ¿cómo va a estimularse este niño este desarrollo necesario de la lectura, este amor por la lectura? Necesita el niño y la niña que haya alguien que le incentive para leer y que le lea, y que escriba, y que invite a escribir, y que le invite a pintar, y que le invite a hacer un montón de elementos que es. Entonces, la estimulación viene dada de casa, viene dada también de la escuela. O sea, hay un montón de elementos que tienen que ver con la estimulación. Pero la estimulación yo creería que está como ligado mucho al tema del afecto. Es que el tema del cuidado cariñoso es, de verdad, hay que reivindicar la necesidad de tocar el corazón y tocar el alma de los niños. Porque no podemos ir por ahí destruyendo esperanza y destruyendo sueños. Tenemos que garantizar que los niños y las niñas se emocionan y disfrutan la lectura y disfrutan del contacto con el libro. ¿Y cómo lo van a hacer? Primero que me vean a mí. O sea, si no me ven que yo disfruto de estar con el libro, pues ¿cómo aprenden esto? Entonces, esto es un poco más cultural. Y lo otro es sobre los estilos de aprendizaje. Creo que es un poco complejo hablar del aprendizaje como tal, porque cada quien tiene su estilo. O sea, hay alguien que es un niño que aprende mucho más de estar sentado, revisando cosas y explorando. Puede ser que haya un niño así, que se siente y que muy pequeño, pero puede ser otro que es el que se sube a la alacena, que se sube a la refri, que anda haciendo miles de otras cosas. Hay niños que empiezan a hacer experimentos con tierra, con agua, o sea, quieren meterse en otro tipo de elementos. Hay otros niños que son mucho más kinéticos, y es que se mueven y que saltan. O sea, su aprendizaje, esto de estilo de aprendizaje, creo que es muy necesario tenerlo en cuenta, porque la escuela muchas veces busca uniformar a los niños. Todos deben aprender de la misma manera. Y no es cierto. No es cierto, nadie aprende de la misma manera. Todos tenemos maneras diferentes de aprender. Pero lo que sí debería suceder, y eso es una invitación para los maestros y las maestras,
y los agentes educativos es que se tienen que ofrecer todas esas oportunidades. Es decir, una maestra tiene que ofrecer la posibilidad de pintar, la oportunidad de conversar, la capacidad de hacer escultura, de hacer pintura, de hacer una variedad de cosas que, si yo tengo un nicho de aprendizaje, es decir, que yo tengo una manera de aprender, yo encuentre en la escuela esa oportunidad. O sea, que a mí se me ofrece esa oportunidad. Entonces, hablamos de 3 cosas. Creo que es una de las preguntas más complejas que se han realizado y creo que sí es súper importante pensar en las etapas en las que se encuentra el niño por sus características y pensar también en cuáles son los procesos de estimulación necesarios dependiendo de esa etapa y cuáles son los procesos de estimulación y las oportunidades de aprendizaje por justamente la manera y el estilo en el que aprende. Entonces eso es como súper necesario tenerlo como bastante claro o acercarnos lo más posible a esta idea. Gracias por esa intervención y pues por tan importante respuesta que hemos recibido, ¿verdad? A pesar de que es compleja, como usted decía, pero tratamos de integrar todos esos elementos que hacía la interrogante para poder complementarnos en este proceso. Vamos a la siguiente. Y es: ¿cómo podemos obtener información para asistir a los círculos de familia según la localidad? Muy importante. En primer lugar, felicitar esa iniciativa, porque los círculos de familia están casi que por todo nuestro país. Así que si quieren obtener información, pueden llamar a las departamentales de educación. Ahí usted puede especificar su municipio y ellos le van a decir en qué escuela, en qué centro educativo se encuentra, ya sea un círculo de familia o la vía institucional, que sería inicial 1, 2 o 3. Entonces, las departamentales de educación creo que es el mejor lugar al que pueden abocarse para obtener esta información. Y creo que van a encontrar, se le vamos a dejar en el video la información con la dirección departamental con su teléfono para que ustedes puedan abocarse. Muchas gracias. Entonces, ya saben, las familias que están interesadas, también las docentes, que puedan dar esa información a las familias igual, ¿verdad? Que llegan a preguntar a la parvularia, sí, cómo pueden darle seguimiento a los niños y a las niñas desde la gestación, ¿verdad? Hasta lo que es la parvularia. Bien, vamos con la última, no menos importante. Y pues yo creo que con esta pregunta podemos anclarlo a un cierre, a una conclusión de todo lo que hemos hablado. Y es esta: ¿cuál es el mensaje para las madres, los padres de familia y los cuidadores sobre la importancia de estimular el área de la lectura? Bueno, el mensaje sería recordar siempre que un niño que lee será un adulto que piensa. Entonces, pero más importante aún, ver el hecho de la lectura ya no tanto como una situación escolarizada propiamente. Los grupos de niños que tenemos en nuestras escuelas son de 25, 30 niños y surge muchas veces la interrogante, sí, pero ¿cómo puedo yo compartir esta lectura con 30 niños? Hay muchas maneras de hacerlo y mi mensaje sería ese: para los docentes, no tengamos miedo al caos. Ha surgido una nueva palabra que muchos educadores la están usando, que es lo caórdico. ¿Qué quiere decir lo caórdico? Un caos ordenado en las aulas. ¿Por qué un caos? Porque el caos permite la libertad al niño y la libertad lo lleva a la autonomía. ¿Pero por qué ordenado? Porque siempre el docente o el agente educativo no debe olvidar la intención educativa de cada actividad. Entonces, no tengamos miedo al caos en los salones, lo que decía el licenciado Bernabé, el aprendizaje, la lectura debe ser pura fiesta. Y eso son palabras que debemos guardar y atesorar al momento de intencionar pues nuestra práctica educativa. El hecho de tener a 30 niños queriendo que todos me pongan atención al mismo momento a este cuento, cuando tal vez el que está hasta allá atrás no quiere estar leyendo ese cuento, o el otro que está más entretenido en picarle las costillas al compañero, y tanta variedad de situaciones que se nos pueden dar.
Entonces, tal vez una estrategia un poco más viable sería dejar esos libros al alcance del niño. Yo los dejo al alcance del niño y ellos que decidan. Por allá podrá haber un grupito leyendo entre ellos, generando sus propias hipótesis del cuento. Por acá habrá uno que disfrute de la lectura solo, y como docente yo me puedo en un momento como de intimidad sentar acá con el libro y que se acerquen los niños que quieran acercarse a escuchar esto que yo estoy leyendo. Pero lo que decía a un inicio, debemos de dejar de ver la lectura como algo meramente alfabetizador o escolarizado y traerlo a nuestros contextos, no solo educativo formal en las escuelas, sino que también en las familias. Necesitamos de verdad no solo niños y niñas lectores, sino que familias lectoras. Lo que decía el licenciado, muy importante, el niño necesita a un modelo, podemos decir, o a una persona que esté leyendo, que él vea que en su casa se lee, que él vea que en su casa se escribe, para que él también se sienta invitado a realizar esta lectura. Gracias, licenciado. Yo creo que el mensaje más grande que podría dejar de este foro, de este webinar, es: recuerden el cuidado cariñoso de los niños y las niñas. Recuérdense que son seres humanos. Trátenles como seres humanos con derecho. O sea, no los traten como seres inferiores. Yo creo que la primera cosa que debería hacer el adulto es agacharse y mirar al niño al rostro. Y mirando al niño, poniéndolo en el centro, mirando a la niña, poniéndola al centro también, va a elegir las mejores estrategias, va a crear las mejores oportunidades, va a elegir el mejor método, va a elegir la felicidad del niño y de la niña, va a elegir que ese niño y la niña aprenda, pero mientras aprenda y se construye en el ser humano grande que queremos que sea, se divierta y que sea feliz, que sonría. Yo creo que el primer indicador de que lo que está haciendo un maestro, una maestra, está bien, es la sonrisa del niño y la niña. Si mientras se hace el niño está sonriendo, está feliz, lo que usted está haciendo está bien. Quizás puede cambiarlo y mejorarlo, o sea, todo se puede mejorar. Pero creo que la invitación es justamente eso. Pongamos en el centro del aprendizaje, en el centro de nuestro trabajo y en el centro de nuestra intención al niño y la niña. Pero sobre todo, pensemos en que ese niño y esa niña tiene un alma y hay que cuidarle el alma. Y eso solo se cuida con todo el cariño y el amor que le pueda dar. Y ese cuidado y ese amor se ve en la decisión de que el niño participe en la toma de decisiones de las actividades que hace. Que participe activamente, porque uno dice que participa, pero dice, yo lo dejo en libertad. Pero entonces eso no es libertad si yo digo que yo lo dejo. La creación de condiciones es en realidad para que el niño sea libre, para que pueda dar de sí. Y yo les aseguro que dentro de todo ese marco de libertad, el niño puede dar más de sí y convertirse en un ser mucho más grande, que es lo que querríamos más bien como docentes o nuestras aspiraciones. Nuestro trabajo tiene ese sentido, de volver seres humanos grandes, seres humanos sensibles y seres humanos capacitados. Y creo que lo podemos lograr con ese cuidado cariñoso y basado en el derecho. Gracias por cada una de sus intervenciones en este foro. Hemos dado respuesta a esas interrogantes que han surgido y vamos comprometidos, así como los que nos han estado sintonizando, a poder llevar, ¿verdad? Cada uno de esos elementos que ustedes han aportado, no solamente como agentes educativos, sino como miembros de una familia, para poder motivar la lectura, no solamente como un fin último de escribir, ¿verdad? De leer, sino de pensar, de sentir, de expresar, ¿verdad? Desde la gestación hasta que termine el proceso, que todavía nosotros seguimos aprendiendo, ¿verdad? A diario. Así que agradecemos a cada uno de aquellos que nos sintonizaron, a los agentes educativos, a los docentes, a los asistentes técnicos de primera infancia, a los directores, subdirectores, a todos los que estuvieron pendientes de cada uno de los webinars y también de este foro, para que le hayamos dado esa respuesta, ¿verdad?, que estaban ellos necesitando. Los invitamos a que también puedan siempre, ¿verdad?, les hemos
motivado a que puedan entregar la guía práctica para las estrategias y también consultar el site. Pueden, en la descripción, igual, ¿verdad?, de este webinar están los enlaces para que ellos puedan ir a la información, y en el site van a encontrar diferentes materiales nacionales como también regionales que ellos pueden, ¿verdad?, consultar para poder fortalecer los conocimientos en lo que es la lectoescritura. Así que muchas gracias a todos que han estado, gracias por acompañarnos esta mañana y esperamos que estén pendientes de los próximos procesos que se van a desarrollar y sigan también documentándose. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.